Muy bien, muchas gracias por su presencia esta noche. Bienvenidos a todos a la lección 13 del curso El discípulo hace discípulos. Ya terminamos de estudiar cómo enseñar los cuatro conceptos clave. Entonces, estas últimas dos clases, hoy y jueves, van a ser de repaso con una mirada hacia el futuro también. O sea, qué viene después del proyecto final del discípulo hace discípulos, tanto para ustedes como estudiantes, y también para sus grupos, si es que Dios bendiga nuestro trabajo como nosotros pedimos que lo bendice. Vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Señor Jesucristo, en tu palabra nos llamas a escuchar y meditar en las verdades de la Biblia. Pero ese mandamiento es para nuestro bien. Tú sabes bien cómo somos por naturaleza pecadores, con nuestras debilidades. Y lo único bueno en nosotros, tú lo has obrado en nuestros corazones por medio de tu palabra. Y es la única forma de mantenernos en la fe. Por esa razón, nos quieres alimentar día tras día con las verdades de las Escrituras. Ayúdanos a entender esa necesidad y ayúdanos a suplir esa necesidad en nuestras comunidades, formando grupos de estudio bíblico de enseñanza pura. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con unos objetivos para la clase de hoy. Primero, vamos a hablar un poco de cómo se veían los diferentes grupos y iglesias en los tiempos bíblicos, cómo se han visto a lo largo de la historia de la iglesia y cómo se ven hoy también. También vamos a revisar la visión de la ruta Cristo, que habla de ese camino que un estudiante con nosotros toma para ir de estudiar en los cursos en vivo del Discipulado 1 de Academia Cristo, de tener, si Dios quiere, un grupo sembrador, y que ese grupo sembrador también se convierta en una iglesia Cristo bajo el nuevo sínodo. También vamos a revisar el proyecto final, y hablar no tanto de cómo entregar su informe, eso va a ser en la clase que viene, pero hablar de los detalles del proyecto de nuevo y lo que viene después del proyecto. Y eso serían los objetivos de la clase para hoy. Entonces, en la Biblia vemos muchos versículos que nos hablan de la importancia de reunirnos en la palabra de Dios. ¿Alguien puede comenzar con leer Hebreos 10:25 por nosotros? Amén, pastor. Por favor, No mientras dejemos de buenas noches. congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Ok, muy bien. Entonces aquí vemos el amor de Dios en llamarnos a seguir reuniéndonos con su palabra. ¿Por qué? Porque el día se acerca, o el día de nuestra muerte, o el día del juicio, y necesitamos estar preparados espiritualmente para ese día. La única forma de estar preparados para ese día es por medio de la fe en Cristo Jesús. Si tenemos fe, estamos bien al morir o a enfrentar el juicio de Dios. No tenemos que tener miedo de eso. Pero ¿qué nos alimenta la fe? La palabra de Dios. Y Dios ha diseñado la iglesia, el cuerpo de Cristo, con muchos miembros. Somos un cuerpo, pero muchos miembros diferentes. Y unos miembros siempre edifican a los otros miembros. Estamos compartiendo unos con otros esa palabra de Dios que nos cobra la fe en Jesús. Bien. ¿Alguien puede leer también Mateo 18:20? A ver, yo. Pastor, Yo Por primero, favor. yo primero. bueno, usted, le cedo. Mateo 18:20. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. En la última
El otro versículo hablamos un poco sobre el cuerpo de Cristo. Eso refiere a todos los presentes de todo lugar, de toda época. Estamos aquí hablando de una iglesia local. Jesús nos da una definición de una iglesia local. No es un edificio, tampoco es un grupo grande de personas. Puede ser 2 o 3 personas reunidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué significa eso en el nombre de Jesús? No solamente es, vamos a comenzar esta reunión en el nombre de Jesús. En mi nombre, la Biblia cuando habla del nombre de Dios o el nombre de Jesús, es todo lo que se puede saber de Dios, de Jesús. Y pues, ¿dónde se halla lo que sabemos sobre Dios? En la Biblia. Entonces Jesús está diciendo aquí, cuando se reúnen en la palabra de Dios, 2 o 3 creyentes, ahí estoy, en medio de ellos, estoy presente con ellos. Bien, otro versículo bíblico que habla de esto. ¿Alguien puede leer Hechos 2:42? Yo, Sí, Fabián, por favor. sí. Bueno, dice, se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Excelente, muchas gracias. Tenemos unas de las actividades principales de la iglesia antigua, la iglesia en los días de los apóstoles y primero de todo se reunían para escuchar la palabra de Dios. También vivían en compañerismo mutuo, o sea, convivían juntos y ayudaban los unos a otros a llevar sus cargas. También celebraban la Santa Cena juntos. Bueno, ok. Unos versículos más, perdón, un versículo más. Colosenses 3:16. ¿Alguien puede leer este versículo? Pastor, Luz Estela, gracias. la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud de corazón. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces también Pablo exhortaba a los colosenses a estar reuniéndose con la palabra de Dios, hasta cantando esa misma palabra de Dios los unos a los otros. Ahora, ¿qué implica todo esto? Yo sé que para muchos de ustedes no hay una iglesia de enseñanza pura cerca de ustedes. Y eso no quiere decir que deben juntarse con una iglesia que no tiene enseñanza pura. La Biblia tiene advertencias contra eso también. Lo que sí implica es que el deseo de Academia Cristo, y esperamos que sea su deseo también, es empezar un grupo de estudio bíblico donde hay enseñanza pura de la Biblia. Las enseñanzas de la Biblia como las han aprendido acá con nosotros. Y vamos a ver algunas aplicaciones de esto a su reunir del grupo de los invitados para los 4 conceptos claves. Pero primero vamos a contestar las preguntas de WhatsApp que se hicieron. Así que pueden participar aquí según el video y lo que han leído en la Biblia. ¿Cómo se reunían los creyentes en tiempos bíblicos? En las casas, pastor. Perdón, Natalie, sí, por favor. Sí, en las casas se congregaban, se reunían en casas. Las casas Pues, eran el centro de reunión. ok, ¿en qué parte de la Biblia específicamente? ¿Puede pensar en un ejemplo de la gente En reuniéndose en Hechos, casa? el libro de Hechos, porque en el video habla, lógicamente, el Antiguo Testamento, que era el tabernáculo, luego el templo, inclusive en el Nuevo Testamento está el templo y las sinagogas, pero ya la iglesia en sí, como iglesia, empezó a reunirse en casas. Y eso lo vemos a partir, creo que, si mal no me equivoco, a partir de Hechos capítulo 4.
Perfecto. Sí, seguramente familias israelitas en el Antiguo Testamento se reunían también para meditar en la palabra de Dios en sus casas. El día sábado era un día apartado para ellos, para hacer justo eso. Pero sí, vemos claramente la práctica, la costumbre de reunirse en casas en el libro de Hechos. Pensamos, por ejemplo, en los primeros creyentes en Filipo, ¿verdad? Había Lidia, cuando ella llegó, llevó a Pablo a su casa y ella y su casa fueron bautizados. Y luego teníamos el carcelero y después de llegar a creer, él llevó a Pablo a su casa y empezó a reunir con su familia en su casa. No tenemos más información, pero me imagino que esos dos grupos empezaron a reunirse juntos también en la ¿sí? casa de una o del otro. No tenían templo ahí. O como en la casa de Ujú. ninfas en Colosenses, como nos dice la palabra. Ok, gracias. Ahí hay otro ejemplo. Sí, hay más ejemplos también. Muy bien. Sí, por Zulay eso. levantó su mano también. Quería participar, Zulay. Sí, en el video también hablaban de Corintios 1, 16 al 19, donde Pablo saluda a Aquila y a Priscila, junto con la iglesia de su casa, les envía muchos saludos en el Señor. Eso es un ejemplo también de que eran en casas, pues, que se reunían. Y no solo, o sea, lo sagrado no estaba en los lugares, sino se basaba más bien en la presencia, pues, de los congregados y que se llamaban en ese momento asambleas locales del cuerpo de Cristo. Y para lo que se reunían y se recibía lo que era el cuerpo de Cristo, verificado en el pan y el vino. Pues eso es lo que investigué. Ah, ok, hizo una pequeña investigación. Sí, sí. Yo creo que es no muy después de los días de los apóstoles, ya empezaron a hacer iglesias, o sea, edificios donde se podían reunir también. Pero durante tiempos de persecución, los cristianos se reunían en catacumbas también, o sea, las tumbas debajo de la ciudad de Roma, ahí escondiéndose. A veces se reunían en plazas cuando no había tiempos de persecución. Entonces, estamos viendo que donde dos o tres están reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él con ellos. No, no se necesita un edificio, ¿verdad? Bien, ¿alguien más quería compartir aquí? Pastor, Sí, yo Luz. también estuve leyendo algo, decía que también se reunían antes del amanecer y cantaban, cantando himnos a Dios. O sea, se reunían antes del amanecer y cantaban himnos, versos dedicados a Dios, de agradecimiento. Hmm. ¿Dónde se reunían antes del amanecer? O sea, ellos decían que se reunían antes del amanecer, o sea, me imagino yo, pero el lugar no lo dicen, dicen solamente decía que se reunían antes del amanecer. Yo me imagino que serían en las casas o serían en las sinagogas, antes, Eh, Está bien, sobre yo todo creo los que que estaban perseguidos. ¿Ah? en, en tiempos diferentes y en lugares diferentes, creyentes han reunido en horarios distintos, ¿verdad? Para los judíos en el Antiguo Testamento, a lo mejor en sus casas o en las sinagogas se reunían antes del amanecer, pero en el templo y el tabernáculo tenían 2 horas específicas cuando la gente se reunía. Era el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. O sea, tenían 2 sacrificios diarios y sí, uno en la Sí, mañana, pero otro en la tarde. le, ¿Ok? le quería, le quería hacer una pregunta. Ujú. ¿El tabernáculo es el santuario? ¿Es lo mismo? ¿Tiene la misma significancia? El santuario refiere al tabernáculo o al templo, dependiendo de la Ah, época. sí, Ujú, claro, claro, claro. Por eso ujú. preguntaba. Sí, gracias. Entonces, sí, no se habló mucho de eso.
Pero ustedes saben que en tiempos de Moisés, Dios ordenó la construcción de un tabernáculo, que era una tienda móvil, ¿verdad? Que se podía armar y desarmar, y hacían su culto allí. Ese fue el lugar designado por Dios para hacer culto. No se reunían todos dentro de esa tienda. No hubiera cabido todo Israel. Era una tienda pequeña. Pero sí se acercaban a los sacerdotes con sus sacrificios, para escuchar lecturas a la entrada. Y luego después la misma función tenía el templo. Igual, dentro del templo, el edificio mismo, solamente sacerdotes entraban. La gente de Israel no podía entrar, pero se acercaban a la entrada del lugar, y ahí tenían la costumbre, y vemos en el día de Jesús también, de estudiar la palabra en los atrios del templo, de hacer oraciones en la plaza del templo, de traer sacrificios y ofrendas al templo. Entonces, ese fue el lugar designado por Dios para los israelitas de adoración. Lo que sí vemos, y esto después del exilio en Babilonia, ¿se acuerdan que 600 años antes de Cristo, por 70 años, Israel estaba fuera de su tierra y el templo fue destruido? Entonces, ¿dónde se iban a reunir? Pues empezaron a reunirse en lugares que se llamaban sinagogas, para leer la palabra y meditar en la palabra. De hecho, es un culto que muy parecido a lo que son cultos de iglesias hoy en día. Tenían una lectura de los profetas, de la ley, otro de los profetas, uno de los salmos. Luego, un predicador, un rabí, fue invitado a dar una exposición, un sermón sobre una de las lecturas, ¿no? Y esa costumbre la llevaron del cautiverio de regreso con ellos. Ahora, cuando están de nuevo en su tierra, vuelven a construir el templo, y hay adoración oficial que siempre se hace allí, porque solo es permitido allí. Los festivales, por ejemplo, los sacrificios matutinos y vespertinos. Pero la gente seguía la costumbre de reunirse los días sábados en las sinagogas. No hacían sacrificios ahí, solamente en el templo, pero sí hacían las lecturas, y las oraciones, cosas así. Entonces, para llenar esa parte también de saber cómo se han reunido los creyentes antes de la venida de Cristo también. Bueno, ¿alguna pregunta sobre todo eso? Ok. A la siguiente pregunta de WhatsApp entonces. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buena La respuesta, gracias. piedra. Natalie, ¿alguien más quiere contestar? Sí, buenas noches, pastor. Sí, dice la palabra que Él es la piedra angular. Habla la palabra. Él es la piedra angular que desecharon los antiguos. Sí. Esto es lo que, hasta ahí no me acuerdo pero habla que definitivamente el fundamento, más es nosotros al que adoramos, al que le damos toda la honra y la gloria es a Cristo, y de Él es el que, para Él es nuestra adoración. Él es nuestro fundamento en la fe. Ujú. Gracias. Muchas gracias a usted. Fabián quería contestar aquí. Sí, yo lo que quería aportar era de que eh, eh, en la cita bíblica habla de Pedro. Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él lo reconoció. Y entonces le dijo,
sobre esta, yo te voy a edificar una casa que está construida, que está en la roca, él le había dicho. O sea, es lo que yo interpreto. Sí, sí, usted refiere a Mateo 16, ¿verdad? Donde hay la confesión de Pedro. Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos dan una respuesta así. Luego dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro contesta por el grupo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, la verdad que acabas de confesar, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca se va a construir la iglesia. Muy bien, gracias. Zulay, Pastor, siga. Ajá. Bueno, sí, un poquito más de esto, donde dice, nuestro único fundamento seguro es nuestro Salvador Cristo Jesús, y es sobre él que debemos edificar nuestra vida. Y en Efesios 2:20 hay un versículo que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ok. Amén. Gracias por compartir también ese versículo. Entonces, el fundamento ahí, según Pablo, es los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Los apóstoles, su mensaje está en el Nuevo Testamento, siendo Cristo el centro de todo eso, es la piedra angular de todo eso. Entonces, es bíblico decir, la iglesia se construye sobre la Biblia. También es bíblico decir, la Biblia se establece sobre Cristo, Cristo. pues el corazón de la Biblia, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Alguna Pas- pregunta sobre esto? Pastor, una pregunta. Por ejemplo, Sí. cuando uno habla, o sea, predica a las personas católicas, ¿no? Ellos siempre mencionan esto. Dicen, ¿no? Que Pedro, o sea, sobre como ellos creen que la piedra angular es Pedro, porque le dio la llave y bueno, sobre este versículo, ¿no? Ellos dicen, por eso que el Papa, y te hablan del Papa y todo eso. Y nosotros, ¿qué podemos responder con el versículo que respondió, por ejemplo, la hermana, ¿no? Eso sería una buena respuesta, darle esa, o sea, con el Excelente, versículo que dijo, excelente pregunta, Ada. Yo suelo contestar esa pregunta. Veamos lo que Pedro dijo. Y luego se puede ir a la primera carta de San Pedro para mostrar quién dijo Pedro era el fundamento de la iglesia. Cuando él escribió su carta, él dijo, yo soy la piedra angular. Y en primero de Pedro, capítulo 2, perdón, hallamos primero, Pedro mismo hablando y él dice, acérquense a él, Jesús, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Entonces, es claro de esas palabras quién es el fundamento. primera de Pedro dijo, pastor, ¿qué versículo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y adelante. Oh, ya, pastor, gracias. Sí, lo pueden ver en la pantalla también, ¿verdad? Sí, sí lo veo, pastor. Ok, perfecto, perfecto.
Sí, entonces sí, si alguien O- insiste, no, Pedro es el fundamento de la iglesia, yo siempre ujú, voy aquí y te digo, mm, pues veamos lo que Pedro mismo escribió sobre eso. Y él confesó que Jesús es la piedra ok. angular sobre la cual nosotros todos como piedras vivas nos edificamos, o sea, somos edificados cuando Dios el Espíritu Santo nos da fe. Sí, porque yo he Bien, tenido esa pregunta, pastor. A mí me lo han sí, hecho, sí. pues ahora tiene una respuesta. Ya, pastor, gracias. Y también el versículo que dijo la hermana también, que leyó 2 o 3 versículos, también ahí habla que Jesús es la piedra angular. Y Efesios 2:20 sería Ujú, otro. También primero de Corintios 3, ujú, dice Pablo a ver, el 11, primero de Corintios 3:11, porque nadie ujú, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ujú. Jesucristo. Claramente, no hay otro fundamento. Sí. Ya, pastor, gracias. Gracias, pastor. No hay de qué. Zulay levantó su mano, Zulay. Bueno, pastor, una pregunta con respecto a lo que nosotros podemos aprender. O sea, ¿qué pudiéramos nosotros los cristianos hoy en día aprender de esa experiencia, pues de la iglesia en esas casas particulares como lo hacían el antiguo, o sea, los antiguos cristianos, pues? Sí, No sé. sí, es buena pregunta. Yo creo que la lección principal es que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Jesús con ellos. O sea, el lugar no es tan importante. En el Antiguo Testamento sí, Dios especificó un lugar para ellos. El lugar era importante porque Dios dijo que era importante. Pero vemos en Juan capítulo 4, por ejemplo, Jesús dice a la mujer samaritana que estaba haciendo preguntas, ¿debemos adorar a Dios acá o en Jerusalén? Y Jesús le contesta, pronto llega el tiempo cuando eso no va a importar, porque los que adoran a Dios lo van a hacer en espíritu y en verdad. Y esa es otra forma de decir donde dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús. El espíritu habla por medio de, obra por medio de la verdad de la Biblia. Y donde la Biblia está con creyentes, ahí tenemos a Dios con nosotros y ahí estamos adorando a Dios. Así que esa es una aplicación. El lugar no es tan importante. Yo creo que otra aplicación sería no, no, no equivocarse, no pensar que la iglesia es un edificio o una organización. La iglesia consiste en creyentes con la palabra de Dios. A veces nosotros en nuestro idioma actual decimos a qué iglesia vas si estamos hablando de un edificio, ¿verdad? Pero no, no es así. La palabra iglesia en la Biblia significa los que son llamados para salir afuera, o sea, Dios nos ha salvado, refiere a personas, personas. Entonces esa sería otra aplicación. No sé, ¿Zulay tiene otras aplicaciones también? No, preguntaba era por eso, pastor, porque como yo no me estoy congregando en ninguna iglesia físicamente, entonces estoy como que fuera de lo que se habla acá de congregarse para mantener esa llama viva. Y por eso hice la pregunta, o sea, que cómo haríamos nosotros actualmente para aprender pues de esa parte de la iglesia antigua. Por eso fue que hice la pregunta. Sí, es excelente pregunta. Muchos hoy en día piensan que congregarse en Hebreos 10 significa que tú tienes que asistir físicamente a una iglesia local, ¿verdad? Am, yo cuando estudiantes expresan esa duda conmigo, yo digo, pero sí se están congregando. Donde dos o tres están, aquí estamos 12 personas esta noche con la palabra de Dios.
Entonces, usted sí está cumpliendo con esa exhortación. Por Zoom, somos su iglesia. La Academia de Cristo es su iglesia, ¿verdad? Y nuestro deseo es am, poder ayudarle a usted también, reunir un grupo presencial allá en donde vive. Ese es nuestro deseo a largo plazo, pero por mientras usted está estudiando con nosotros, somos su iglesia. Entonces, sí se está congregando. Gracias, pastor. Esa era una duda porque como yo estoy acá, o sea, no hay de la iglesia de ustedes, pues en la parte física, entonces yo estoy como sola, aislada. No tengo Y dónde ir, pues, y por eso hacía la pregunta que pudiéramos hacer nosotros. Pero ya me contestó esa pregunta. Gracias. también, Zulay, si usted quiere unos recursos que tenemos. Tenemos muchas iglesias en nuestro compañerismo que hacen servicios en vivo por internet, cultos en vivo por internet. Hay una iglesia, dos iglesias en Texas que conozco, una en Florida por lo menos, nuestros hermanos en Colombia, en Bolivia, en Chile. Entonces, si usted quiere también unirse con su familia para hacer un culto online, por decir, para tener más la experiencia de una iglesia, como nosotros tradicionalmente pensamos, está bien, le puedo pasar enlaces para hacer eso. ¿Ok? Pastor Abraham, también al pastor Timothy, eh, ay, ya me olvidé el nombre, eh, Fletcher, Fletcher, Nunca. Funker, perdón, gracias. Gracias, Ok, pastor. sí. Él tiene en YouTube tiene página y tiene culto los domingos, todos los domingos. Gracias. Gracias por compartir, Natalie. Bueno, un comentario más de Fabián y luego vamos a continuar. Fabián, ¿una pregunta o comentario? Bueno, le quería mencionar que yo en el chat, no en el chat, sino en el WhatsApp, le había puesto que los que agradan a Dios es a través de una iglesia invisible. ¿Está de acuerdo en eso? Una iglesia invisible donde todos se ponen a adorar a Dios, tienen un fin común. Am, bueno, iglesias visibles también agradan a Dios. Sí, yo creo que usted está haciendo referencia hay una distinción y ustedes aprendieron los términos iglesia visible y iglesia Sí, invisible en Discipulado 1. Y la iglesia invisible es un término que refiere a todo creyente de todo lugar y de todo tiempo. También el cuerpo de Cristo es otro término que se utiliza para hablar de eso. Todo creyente de todo lugar. Es una iglesia claro. visible. Una iglesia visible es de una reunión, un grupo de creyentes que se reúne con la palabra de Dios y los sacramentos. Entonces, ¿entiende la distinción entre esas dos, Fabián? ¿O tenía alguna otra pregunta allí? Fabián. No, yo lo entiendo, yo lo comprendo. Ahora le quería preguntar, usted no sé si vamos a darlo también, ¿qué concepto hay entre atar y desatar? Como está en la Biblia en el último versículo, que me parece que llegando casi al final. Porque dice, Usted todo refiere lo... Ajá, el atar y desatar. sí, ¿En qué contexto? y está en... En no, Mateo. no, porque dice que todo lo que esté atado en la tierra será desatado en el cielo. No, no, no está eso, no me acuerdo en qué versículo. Sí, lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo, y lo Sí, que aten en la tierra será Será atado en atado el en la cielo. tierra, será en el cielo.
Eso se halla en dos lugares, Mateo 16 y Mateo Exacto. 18. Mateo 18. Y refiere a lo que llamamos las llaves, el ministerio de las llaves. Y es simplemente el anunciar de perdón a los arrepentidos, o no perdonar a los que no se arrepienten. Y eso lo hallamos cuando vemos las palabras de Jesús en Juan 20, porque ahí también habla de lo mismo, pero él dice, si perdonan a alguien sus pecados, les serán perdonados. Si no, no serán perdonados. Está hablando de anunciar perdón divino a los arrepentidos, pero rehusar de anunciar perdón divino a los que no se arrepienten hasta que se arrepienten. ¿Ok? Ah, ya. Medio difícil. Ok. Ok. Gracias, Muy pastor. bien. Continuemos entonces. Gracias por sus buenas preguntas y comentarios. La razón por la cual empezamos con un estudio así de creyentes reuniéndose con la palabra de Dios, tanto en el pasado como en el presente, con Cristo siendo el fundamento, las verdades de las Escrituras. Es pensar un poco también en dónde y cuándo se van a reunir con sus grupos. A lo mejor ya tienen planeado dónde lo van a hacer para los 4 conceptos para el proyecto final. Pero también piense, ¿qué tal si 2 o 3 personas de ese grupito de invitados dicen, queremos seguir estudiando? De aquí adelante, ¿dónde se van a reunir? Entonces, lo que me gustaría hacer es dividirlos en grupos pequeños para que ustedes compartan dónde planean hacer la reunión y por qué. Y también pueden pensar en el futuro. Si hay un grupo que va a reunirse después del proyecto final para seguir estudiando, ¿dónde lo van a hacer? Muy bien. Ya debe haber salido la invitación para entrar a grupos pequeños. ¿Pueden pasar a sus grupos pequeños, por favor? Compartir la respuesta a esta pregunta en la pantalla con los compañeros que están allí. Y a ver, Sofía y Carola están aquí todavía. Si quieren, pueden formar su propio grupo acá. No. Sí, está bien, Ok, no hay problema. perfecto. Yo creo que Carola parece que ya entró en su grupo pequeño, pero Magali está tratando de entrar también. Bueno, Sofía, puede compartir conmigo los que usted va a invitar para enseñar los 4 conceptos, dónde y cuándo va a reunirse con ellos. Bueno, tendría yo que hacerlo en mi casa. Podría ser un día sábado. Un día sábado reunirlos y juntarlos para poder enseñar los conceptos tan importantes de la doctrina a través del pecado, la fe, las obras. Sí, tendría que ser un día sábado y serían unas 2 o 3 personas para empezar. Y él estaría Excelente. enseñando un pequeño introducción y después les mostraría las historias que están relacionadas con cada uno de esos temas. Excelente. Y ¿quiénes son los invitados entonces? Yo conozco a 2 eh, hermanas que están recién empezando, hermanas les refiero,
que están recién empezando a caminar en la fe y que necesitan que le enseñen una palabra correcta. Y las definiciones que ustedes nos han enseñado es una forma más fácil, no tan complicada, de enseñar esos términos tan importantes que son doctrinarios. Eso sería, pastor. Perfecto, La perfecto. fecha todavía no la tengo hasta cuando termine las clases y las tendría que llamar exponiéndole la invitación, Ok, ok, excelente. Me extendiendo la alegra invitación escuchar de que eso. se reúnan para enseñarle. Ok, muy bien, muy bien. Ahora estamos con Magali de nuevo. Magali, Sí, pastor. Bueno, estamos con... nada, me sacó el Zoom, me sacó, pero podemos conversar ahorita porque no puede Sí, compartir con el grupo. Sí, ¿quiere, no, quiere compartir con Sofía su respuesta? Yo voy a pasar a los grupos pequeños, pero sí, comparta con Sofía dónde piensa reunir a sus invitados, ¿ok? no hay problema, ya, Ok. ya, pastor. Donde mi suegra, a mi casa, en ambos lados. Aún en los proyectos que me tocado hacer para que me a Cristo, lo he hecho aquí en mi casa, otro lo he hecho al lado donde mi suegra. Y yo hoy en día, los días que no tenemos culto en las congregaciones que asisto, los reúno también en la iglesia y tengo un grupo de más o menos 9, 10 personas. Entonces, siempre estamos hablando de la Qué palabra de bueno. Dios, pero siempre se le ha enseñado a nosotros, ¿no? La Biblia dice, y es lo que nosotros nos mantenemos y ahí estamos, ahí estamos. Ok, hermano. Buena idea. Qué bueno. Pues ¿Todos ya sí, compartieron entonces? Sí, Ah, excelente. Ok, voy a pasar al otro grupo pequeño para ver si terminaron también. A ver. Bueno, Este, Don Elías hace poco mandó de nuevos cursos, pero son de discipulado 1. Usted no sabe cuándo iniciarán de discipulado 2. Ya están haciendo muchos cursos de Discipulado 2 también, no tantos como Discipulado 1, pero ustedes, después de terminar su proyecto final de este curso, los que cumplen los requisitos, o sea, terminan con éxito el proyecto final, quieren sembrar un grupo y estar en acuerdo doctrinal, van a ser invitados a otro grupo de WhatsApp que se llama Academia Cristo Discipulado 2. Y Ah, ahí bueno, pues. publican los Pero informes. una pregunta, bueno, o sea, los del grupo mío, Sembrador, tienen que estar en acuerdo doctrinal para yo pasar al 2. O soy yo, porque ya yo hace rato sí estoy en Usted, acuerdo doctrinal. sí, usted. Ah, Ujú. bueno, yo hace rato, ya yo lo saqué con la hermanita Elis. Ok. Gracias Ok, por la perfecto. pregunta, Natalie. Gracias. Muy bien. Ok. También Fabián levantó su mano. Pregunta sobre Sí, esto, Fabián. yo le quería preguntar, Pastor, que en los últimos 4 conceptos, ahí al terminar la parte de obras, hay un curso que se llama Aprendan de mí. ¿Eso lo tenemos que hacer? ¿Lo tenemos que hacer ese curso cuando terminemos? Para los que quieren seguir estudiando con usted, sí. Y Ajá. voy a hablar un poco más sobre eso en Ujú, unos minutos. ¿Ok? ujú. Bueno, perfecto. Gracias. Zulay, pregunta. bueno, pastor, dos preguntas. Una, Ujú. si yo no hago grupo sembrador, o sea, si en este momento, después de terminar el curso, no puedo continuar, o sea, hacer un grupo sembrador, ya no puedo seguir haciendo el resto de los cursos que vienen. Es una buena pregunta. Normalmente, o sea, esos cursos son diseñados para personas que o están trabajando para plantar un grupo o ya tienen un grupo. Entonces, si no tiene el deseo de tener un grupo, hay mucho que va a aprender ahí que no tendría mucha aplicación. Hay tal vez una alternativa
sí, también se permite entrar allí los que no quieren guiar un grupo, pero tal vez quieren servir en otra forma en el ministerio de Academia Cristo, sea de docente o asistente o de invitar a personas en su comunidad a bajar la aplicación, algo así. Entonces, yo recomiendo que hable con su consejero sobre eso. ¿Usted sabe quién es su consejero? Sí, me Ok, enviaron un WhatsApp por interno. ok, perfecto. O también puede hablar conmigo sobre eso. Lo que necesitaríamos es tener también a Nathan Schulte en esa conversación. Él es el director académico. Entonces, a final de Ok, cuentas, él va a estar tomando esa decisión, pero hay alternativas. Entonces, podemos conversar más sobre eso fuera de la clase. ¿Está bien? ok, pastor, gracias. Gracias a usted. Ok, muy bien. Entonces, después de terminar con éxito el proyecto final, esperamos que haya personas de sus invitados que quieren seguir estudiando. Y vamos a hablar en unos minutos sobre Aprendan de mí, que es el siguiente curso que se puede utilizar para guiar a esas personas a tener una unidad de fe, estar en acuerdo doctrinal con usted y con la Academia Cristo. Pero en general, hemos desarrollado materiales para los grupos sembradores y estamos renovando y desarrollando un nuevo grupo de materiales para el grupo sembrador. Pero básicamente la meta de esos materiales, y dice aquí 104 semanas de estudio, ahora van a ser 60 semanas de estudio, pero tiene estas metas. Formar un grupo que está buscando a los perdidos, que está haciendo instrucción inicial, o sea, de nuevos creyentes, usando los 4 conceptos y aprendan de mí, profundizando la fe en los cultos. Tenemos ahora un culto básico que se puede utilizar con música también de Academia Cristo. Así que los grupos que quieren reunirse para hacer culto juntos pueden. También estamos en el proceso de desarrollar más materiales sobre eso, inclusive video sermones de hermanos luteranos confesionales, pastores en otras partes del mundo que se pueden utilizar para hacer cultos juntos. También estamos desarrollando más estudios bíblicos para profundizar la fe de los grupos. Serán como 20 estudios de doctrina, 20 de historia bíblica y 20 de vida congregacional. ¿Cómo debe de llevar una congregación su ministerio a cabo? Y como siempre, los que pasan a discipulado 2, los que quieren sembrar un grupo o ya tienen un grupo, cuentan con un consejero que es un profesor de Academia Cristo, asignado a ese estudiante para dar consejos y brindar apoyo, para sembrar y trabajar en ese grupo. ¿Ok? Así que ese es el grupo sembrador. Voy a mostrarles dónde se hallan los materiales para grupos sembradores en nuestra página web, pero recordarles también que estamos actualizando esto. Dentro de 6 meses, un año tal vez, debemos tener un nuevo programa de grupo sembrador para los sembradores. Pero mientras busco esto en nuestra página web, ¿alguien tiene Sí, pastor, preguntas? ¿sabe por qué? Le iba a decir, bueno, yo mañana tengo reunión con Elis, que la música se está trabando. Cuando yo le doy para las reuniones y se traba, y no es cuestión de la internet, sino me imagino que seguro por las mejoras, porque se queda como a veces encrochado el de la música. Ok, gracias por avisar. Yo puedo pasar eso a nuestro director de tecnología para ver si nos puede ayudar para solucionarlo. ¿Ok? Aquí está la pestaña Grupo Sembrador y si hacemos clic o si ponemos el marcador encima de eso, vemos que todos nuestros recursos para grupos sembradores están aquí. Los 4 conceptos ya están familiares con esos recursos y dónde están y cómo utilizarlos. Aprendan de mí. Este es el curso que viene después.
para los que están estudiando, los que quieren seguir estudiando de sus invitados. Yo estoy en el proceso de volver a escribir este curso. El curso pasado, que está aquí en nuestra página web, tiene 14 lecciones y cada lección tiene varios videos y como 10 preguntas y era un poco demasiado información. Entonces, estamos en el proceso de renovar esto y el nuevo curso va a ser muy semejante a lo que ustedes acaban de estudiar, los 4 conceptos. Va a haber una introducción. Luego van a estudiar una historia bíblica con del método 4C. Luego va a haber como 4 o 5 preguntas de cierre donde examinan otros versículos bíblicos para entender la doctrina y luego una oración para concluir. Entonces, estamos simplificando Aprendan de mí y haciéndolo más al estilo de los 4 conceptos para que ustedes que ya saben y tienen experiencia después de hacer su proyecto final, los 4 conceptos, pueden ir enseñando Aprendan de mí con ellos sin mucha dificultad. Así que Fabián tiene su pregunta. ¿Cuál es su pregunta? No, que simplemente le quería preguntar, ¿ese curso que se llama Aprendan de mí, lo va a dictar usted o es otra, o no se sabe todavía? Eso lo tienen que organizar. Este es un curso que ustedes dictan con ¿Cómo se le diría, don pastor? Autodidacta, o sea, como cuando antes de entrar a clases presenciales, nosotros hicimos varios cursitos. Es que, ¿cómo se dice, profesor? Autodidacta, o bueno, que lo hacíamos nosotros No es un solos curso con los videos. autodidacto. No es un Autodidacta. curso Autodidacta. autodidacto, ¿no? No, este es un curso que, igual que ustedes están invitando a personas para estudiar los 4 conceptos, ahora los que quieren seguir estudiando, ustedes van a dictar Aprendan de mí con esas personas. Y espero tener un guía de maestro y hoja de estudiante listo dentro de 2, 3 semanas para que ustedes puedan ya utilizar el nuevo Aprendan de mí, que es un poco más fácil de enseñar. Pero también pueden utilizar esta versión 1.0, podríamos decir. Tiene videos de instrucción que ustedes pueden compartir con sus invitados. También tiene guía de maestro y hoja de estudiante y la guía de maestro lo puedo mostrar. O sea, tiene... Eso no es correcto. Aquí está. Guía de maestro para lección 1. Entonces, contiene la guía del maestro una oración de comienzo, las preguntas de repaso del video, también respuestas para maestros, muy semejante a la guía del maestro que van a utilizar para los 4 conceptos. Creo que la diferencia es que hay videos más largos. A veces los videos aquí son 20, 30 minutos, entonces es difícil mirarlos juntos. También a veces los estudiantes no los... Por eso estamos actualizando el curso, eso y otras razones, pero bien se puede utilizar este recurso. Entonces, recomiendo que ustedes revisen lo que está aquí. También voy a enviarles lo que tengo cuando termino de escribir el nuevo curso de Aprendan de mí. Pero el propósito de este curso es para los que quieren seguir estudiando. Ellos van a unirse en sus creencias por medio de este curso. Se profundiza un poco más en la doctrina para que tengan ellos un entendimiento claro y bíblico de lo que es el bautismo, lo que es la Santa Cena, que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre el ministerio, todas esas cosas de doctrina que ustedes ya aprendieron en Discipulado 1, están aquí en Aprendan de mí también en una versión un poco más simplificada y en resumen. Entonces van a enseñar esto con los que quieren seguir estudiando con usted para unir a esas personas en su fe.
¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? Pastor, una pregunta. Ujú. Si uno quiere hacer con niños, ¿Sí? Excelente pregunta. Yo creo que la versión nueva de Aprendan de mí va a servir bien para niños. porque, o sea, sea, mi deseo es empezar a estar con los niños. Por eso le preguntaban, ¿no? sí, o sea, los 4 conceptos se puede estudiar con niños, ¿no? Historias bíblicas con preguntas sencillas sobre la historia. Tal vez tengan Ujú. que adaptar un poco, simplificar un poco, pero así como están los 4 conceptos, va a ser la nueva versión de Aprender. Van a estudiar una historia bíblica y luego hacer preguntas del método 4C. Y luego hay 4 o 5 preguntas adicionales en donde van a examinar otros versículos bíblicos. Y tal vez esa última parte es la que tienen que simplificar un poco para niños, pero niños les encantan historias bíblicas, ¿verdad? Ujú, ajá. Bueno. Ujú, Ya, pastor, gracias. ujú. ¿Alguien más? Preguntas aquí. Alicia, por favor. Alicia, buenas noches. Perdón, Alicia, no le escucho. Ay, perdón, pastor, se me había salido el micrófono. Ok. Buenas noches. Nosotros cuando estemos dando la clase, yo voy a imprimir, ¿no? Las hojas del estudiante y yo puedo usar de machetito la hoja del maestro, la guía, o tenemos que estudiar todo, porque uno sí lo entiende lo que va a dar, ¿no? Pero para tener un mejor orden, ¿se puede usar las hojitas y ir leyendo? Sí, la recomiendo mucho usar la guía del maestro, perdón, en su enseñanza. Recomiendo las dos, que se preparen antes, estudiando y familiarizándose con lo que está allí. Simplemente porque si no hacen eso, será una lectura nomás, y eso es un poco aburrido, ¿verdad? Sería mejor poder expresar ciertas partes en sus propias palabras, pero sí tener la guía allí, como ayuda, como apoyo. Ah, bien. Gracias, pastor. Pastor, buenas noches. Profesor, Pastor, si los del, perdón, hermanita, cuando, si los del grupo sembrador llevan aprendan de mí, después con quién se remite para que hagan el acuerdo doctrinal. Si ellos terminan, aprendan de mí con ustedes y dicen que están de acuerdo con lo que Ajá. aprendieron, ya están en acuerdo doctrinal. Ah, bueno. Gracias. O sea, a lo mejor no puedo escuchar porque hay varios micrófonos abiertos. Simplemente voy a cerrar los micrófonos de todos. Y ahora, ¿quién más tiene preguntas? pastor, ¿puedo preguntar? Sí, Acabo Magali, de adelante. escucharle a la hermana que dice que nosotros, una idea de darles como las respuestas de las 4C a los participantes contestadas, pastor. O no. Bueno, se puede, se puede. Yo creo que lo malo de eso es que no es muy participativa la clase. Si ya están las respuestas, ellos no tienen que pensar en las preguntas. Entonces, por esa razón no lo recomendaría, pero si usted piensa que en su contexto sería mejor, darles las respuestas ya de Sí, a mí antemano. me parece que no sería. Le escuché a la hermana que dijo eso, por eso le pregunto, que dijo que de pronto hay que sacar copias de de las 4. Entonces, para mí no me parece, más vale de pronto de darles las preguntas y en el desarrollar cuando una vez que legamos pues el tema podamos ir contestando las preguntas, porque eso es bien interesante cuando
que hay mucha más oportunidad de participar y se pone, pues, la gente como que le da curiosidad por hay una competencia prácticamente, sabe que a la gente le encanta competir, quien hace, Sí, quien sí. contesta de pronto, entonces, yo creo que es mejor no darles las respuestas, pero sí, el momento que ingresamos, pues hacerle conocer que estamos trabajando, que vamos a hacerlo con un método para que el conocimiento llegue más a fondo y que puedan entender todo, ¿no? Entonces este método yo les voy a dar estas preguntas y vamos, después de la lectura vamos a tratar de contestarlas de lo que estamos leyendo. Es la idea mía que yo pensaba o pienso hacer. Sí, está Porque muy bien. Y por esa sí, razón, Magali, por esa razón tenemos la hoja de estudiante. Y aquí está la hoja de estudiante que tiene nomás las preguntas. ya. Y yo creo que a eso refería Alicia, ¿verdad? Que Ya. ella va a tener la guía del maestro frente a sí, y eso está bien, pero no los demás. Ellos o van a tener hoja de estudiante o no necesitan eso necesariamente tampoco. Pero Ok, sí. gracias, maestro. Gracias, Ok. pastor. Sí, Gracias, no, pastor. está bien. Gracias. Osvaldo tiene pregunta. Pastor, buenas noches, cada uno de los hermanos. Una pregunta que se me está volando a mi mente es, ya cuando uno hace de acuerdo doctrinal, esto quiere decir que ya nosotros tenemos, por así decirlo, de desligarnos totalmente de la congregación a la que asistimos, de todo el cargo que tenemos ahí, inclusive de los estudios que estamos realizando en ella, ¿o no? A ver, ¿puede decir la pregunta una vez más? A ver, ya cuando uno toma el acuerdo doctrinal, esto quiere Ujú. decir que ya realmente nosotros, por así decirlo, nos estamos desligando totalmente de la congregación a la que asistimos, del cargo que tenemos dentro de ella y de los estudios que realizamos en la junta administrativa de ella. No recomiendo, hermano, que hable con su consejero sobre eso, que hable con su consejero sobre la persona que o hizo o está haciendo el estudio del acuerdo doctrinal con usted, porque en ciertas situaciones, sí, eso es lo que implica. Am, o sea, si uno dice que está de acuerdo con lo que enseña la academia, pero su iglesia no enseña lo mismo, entonces la Biblia establece pasos que un miembro de un grupo que no enseña lo correcto debe de tomar. El primer paso es tratar de corregir lo incorrecto en su grupo actual. Y si no aceptan corrección, no aceptan corrección, el segundo paso, dice la Biblia, es separarse de ese grupo. Eso está en Romanos 16, 17, ¿verdad? Pero es una conversación que usted y su consejero pueden tener y hablar de los siguientes pasos. ¿Ok? Ahora, una última, yo vi que Jenny tenía abierta su micrófono, pero no podía escuchar nada. Jenny, ¿tenía alguna pregunta? No, disculpe, fue un accidente. ¿Perdón? No, fue un accidente nomás. Disculpe, Ah, profe. ok, no hay problema, solo quería asegurar que su voz fuera escuchada. Pero bien, vamos a continuar entonces. Después de Grupo Sembrador y terminar los materiales que van a ser como 60 estudios bíblicos, también un grupo puede juntarse en un grupo más, una red más amplia de iglesias que creen lo mismo, que se llama Iglesia Cristo Wells Internacional. Este es un sínodo. Sínodo es una palabra en griego que significa caminar juntos y refiere a un grupo de iglesias que caminan juntos, o sea, que están de acuerdo sobre las doctrinas de la Biblia. Y así pueden trabajar juntos, pueden hacer misiones juntos, pueden hacer un seminario juntos,
Am, todo lo que una iglesia solita no puede hacer fácilmente. Muchas iglesias que caminan juntas, sí, pueden hacer con más facilidad. Y por esa razón hemos desarrollado un sínodo donde los grupos sembradores, después de su periodo de estudiar, pueden aplicar para ser miembros, iglesias miembros de este sínodo y disfrutar de las bendiciones de ser parte de una hermandad más grande de fe luterana. Pero eso está más al futuro, más a largo plazo. Entonces, ahí vamos a terminar nuestra conversación sobre la ruta a Cristo. ¿Alguien tiene preguntas sobre la ruta a Cristo, nuestra visión? Ok. Entonces, como mencioné en la clase pasada, ay, perdón, Alicia levantó su mano. Adelante, Alicia. Sí, pastor, ¿sabe que me quedó una duda? Em, si suponga usted que uno pone un grupo sembrador, ¿no? Y bueno, viene mucha gente y toda esa gente quiere estudiar. Se forma una iglesia. ¿No debería haber un pastor hombre dando por ahí el culto? ¿O cómo sería eso? Sí, es excelente pregunta. Entonces, ya tenemos unos ejemplos de grupos sembradores que comenzaron de mujeres enseñando a mujeres y de repente empezaron a llegar hombres y reconociendo que la Biblia enseña que cuando hay un grupo mixto, la persona en autoridad debe ser un hombre. Dijimos, pues, ¿qué hacemos? Y pues, lo bíblico es a empezar a capacitar a los hombres para tomar el liderazgo del grupo. Y esos grupos sembradores están en ese proceso ya. Tienen unos miembros varones que están tomando discipulado uno, preparándose para liderar el grupo y hacer la enseñanza. Pero por mientras, puesto que la mujer es la única capacitada, ella sigue haciendo. Gracias, pastor. Sí, sí. Fabián, una pregunta más. Fabián, no le puedo escuchar. Sí, no, queríamos sintetizar lo que usted habló durante la clase. Entonces, primero, o sea, ahora vamos a tener clase el jueves. Después tenemos que hacer el proyecto final. Si queremos seguir estudiando, hacemos el estudio Aprendan de mí y hacer el acuerdo doctrinal y sembrar un grupo. Todo eso sería un conjunto de las cosas que hay que hacer para pasar al discipulado 2. No, Son no tengan prisa. O sea, la mayoría de ustedes ya comenzaron sus estudios o terminaron sus estudios de acuerdo doctrinal. Pero no, también sí es un requisito terminar el proyecto final. El discípulo hace discípulos, pero no hay prisa tampoco. Vamos a suponer que después de la clase el jueves. Sí, yo entiendo. Sí, vamos a suponer que alguien después de la clase del jueves requiere 2, 3 meses para tener los requisitos listos. Está bien. Ahí está discipulado 2 esperándole. No hay tanta prisa. O sea, sí queremos, si hay posibilidad que dentro de un mes queremos que pasen ustedes a discipulado 2, pero tampoco está abierta, va a estar cerrada la puerta después de eso. ¿Ok? No. Parece que la señal ahí está un poco mal. Vamos a continuar, vamos a continuar. Aquí entonces el proyecto final de los 4 conceptos, ya en la clase pasada mencioné que pueden empezar. Si no lo han hecho aún, extiendan sus invitaciones con los invitados. Pongan fecha y ubicación, deciden un lugar donde
ustedes se van a reunir para estudiar la palabra. También enseñar las clases usando la guía del maestro, como lo hemos estudiado en este curso para los 4 conceptos. Y al final van a entregar su informe para el proyecto final. Y alguien preguntó más antes en esta clase, ¿cómo debe de llenarse el informe? Voy a mostrarles una vez más lo que es el informe y cómo llenar. ¿Ok? Un momento. Ok, aquí está. Aquí está el informe, se lo envié en PDF y en documento Word también. Aquí van a colocar el nombre y el apellido de los alumnos. Aquí van a colocar la fecha de estudio. Así que si estudiaron 2 conceptos a la vez en 2 fechas, aquí ponen las 2 fechas en ese mismo. No tienen que hacer otra línea para más fechas, ¿ok? Los conceptos estudiados con el invitado. Tal vez un invitado solo venga a un concepto. Está bien. Si terminan los 4, puede indicarlo aquí también. Preguntas, comentarios y opiniones del alumno. Natalie dijo, mis invitados eran muy interesados, hicieron muchas preguntas. Yo diría, tomen el espacio aquí que necesiten. Si tienen que hacerlo a mano porque es mucha información, está bien, pero también no tienen que incluir todo. ¿Ok? Escojan Bueno, no es necesario poner todo tan detallado. No es Pastor. necesario poner todo tan detallado, ¿no? Usted puede escoger 1 o 2 preguntas que eran los principales de los invitados y ponerlas ahí, ¿ok? Muy bien. Pastor, una pregunta. ¿Tiene que ser una cantidad ¿cómo se llama? De clases determinada? Porque, o sea, no podemos ir de largo, claro que sí, o sea, esa es la intención de permanecer, porque esta es una carrera de perseverancia, no de velocidad. Pero en el informe, ¿hasta dónde puedo llegar? O sea, ¿cuándo lo necesito entregar? ¿Las 2 semanas después? Solamente, por decir, en una semana se hace una prédica, por decirlo así. Entonces serían hasta 2, porque dice que hay que entregarlo después de 15 días. Eso nomás sería entonces, pastor. No, estoy Después de 15 equivocada. días, no. No, yo decía que el plazo de tiempo para cumplir son 4 semanas después de la última Ya, clase. 4 semanas. Ya, entonces sí, 4 clases que más o menos es la que tengo que, porque cada clase es una semana, pues entonces por eso me estaba, decía solamente 2 clases y tanta hoja, entonces para 2 clases. Entonces es un mes por lo menos. Está muy bien, pastor. Entonces se entiende bien lo que hay que poner ahí. Cualquier pregunta, Pastor, pues. Gracias. Ok, sí, no hay de qué. Sí, Natalie tenía pastor, otra una pregunta. pregunta. Sí, perdone tanta pregunta de mi parte. Ya yo hice el sábado, presenté el pecado. Entonces, ¿puedo ya presentarles o tiene que ser todos los 4 conceptos juntos? Sí, no tiene que entregar un informe después de cada concepto, ¿no? Al final de enseñar los 4 conceptos con los invitados, puede entregar el informe completo en ese entonces. Completo. Ok, gracias. ¿Ok? Bien, entonces va a seguir estudiando la palabra con usted, sí o no. Al final de la guía del maestro de los 4 conceptos, ¿se acuerdan? Hay esa pregunta sobre si quieren seguir estudiando. Los estudiantes que digan que sí, ahí lo van a indicar. Los que digan que no, ahí lo van a indicar.
Y también hay otro espacio para comentarios del maestro sobre la clase. Si le fue bien, si le fue mal, si tuvo dificultad con cierta parte o cierta pregunta. De nuevo, no tienen que detallar mucho allí. Ponga algo allí, algo esencial, pero no tienen que detallar mucho, si es que no desean. Yo estoy dispuesto a leer todo el detalle que ustedes quieran poner ahí. No, está bien para mí, pero no es necesario dar un manuscrito transcrito de toda la clase verbal. ¿Ok? Muy bien. Ahí vamos a terminar para hoy, porque ya es muy tarde en Paraguay y Chile y Argentina aún más tarde, me imagino. Terminemos con una oración y luego podemos despedirnos. Señor Jesucristo, te damos gracias que tú estás presente donde dos o tres se reúnen con tu palabra. Aquí, esta noche estudiamos tu palabra y según tu promesa estuviste con nosotros. Aunque fuera una clase virtual, tu promesa sigue válida. Estuvimos reunidos en tu nombre. Te damos gracias por tu presencia y sobre todo te damos gracias por la salvación eterna que has ganado por nosotros y nos has regalado por medio de la fe. Pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes mientras nosotros todos los días y ahora con el proyecto final estamos comenzando a compartir la verdad de tu palabra con otros, que bendigas el trabajo, que bendigas a cada uno de nosotros, a que no permitas que ninguno se desanime de hacerlo, a más bien que abras puertas para ellos, que abras corazones para tu palabra. En todo esto, Señor Jesús, te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. 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 Bien, pastor. Gracias. Gracias, hermanos. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, pastor. Bendiciones. Feliz noche. Igualmente. Bendiciones a todos, feliz descanso. Igualmente a usted, Pastor Abraham. A usted y a su Gracias, familia. Mayan. Gracias, Natalie. Sí. Buenas noches a todos. Bendiciones. Hasta la próxima.